Bueno, ahorita les hablaba sobre la pena de muerte y el por qué sí o por qué no. Y los argumentos son muy sencillos y ahora voy, obviamente, con sus llamadas para que ustedes me digan su opinión. El número para llamarme es 777-0888, 0889, 777-0889, 777-0890. Por si acaso, yo creo que definitivamente hay gente que no merece vivir. Estamos claros, personas que cometen crímenes que no merecen la vida. Los números otra vez, 777-0888. Los números, como sabe, están en pantalla. Sobre eso, la gente que no merece vivir, no hay duda de eso. Ahora, cuando usted va a quitarle la vida a esa persona, ¿qué usted va a lograr? La razón por la cual muchas personas creen en la pena de muerte es porque entienden que va a lograrse de alguna forma con esto evitar más crímenes. Nuevamente, gente, los estudios demuestran que eso no es cierto. Estados Unidos y las jurisdicciones del mundo que más asesinatos tienen la pena de muerte y sin embargo no han bajado los crímenes. Vamos a hablar con Figueroa. Adelante, Figueroa, gracias por llamarnos en estos Día a Día por Telemundo. Buenas tardes. Yo lo que le puedo decir a ustedes, que si tengo o doy la razón para la pena de muerte, yo la doy en varios casos, porque yo digo que qué fácil se le hace al delincuente quitarle la vida a un ser humano y los meten presos o te le dan una fianza y salen después a la calle. Entonces ese dolor de esa otra persona como... Ahora, las personas que salen a la calle bajo fianza por asesinato en primer grado, básicamente nadie. Eso es así. Por eso, pero... personas, cuando pues las cogen por esa clase de delito, yo lo que puedo observar es que le dan varios juicios y en esos juicios pues la persona se canta culpable y en un par de tiempo sale a la calle. Bueno, obviamente... ¿Y esa persona que entonces mataron, dónde está? En Puerto Rico, los asesinatos en primer grado es cadena perpetua, 99 años de cárcel. No hay forma de salir a la cárcel, excepto si la persona tiene un certificado que no se le ha dado a nadie en Puerto Rico en la historia. Pero bueno, gracias por su llamada y obviamente respetamos mucho su opinión. Melanie, gracias por llamarnos. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión, Melanie? ¿Tú crees que la pena de muerte debe existir como opina la mayoría en mi Facebook? Está la encuesta, facebook.com/JFonsecapr y twitter.com/JFonsecapr. La mayoría piensa que sí, la pena de muerte debe existir. ¿Y usted qué piensa? En verdad que sí, que sí, porque hay muchos nenes que hay muchos nenes que en verdad que sufren, las mamás sufren por esos irresponsables que... Sí, ¿no? Y te entiendo, pero obviamente te pregunto, ¿y si te digo que los estudios demuestran que siempre quienes van a la pena de muerte son los pobres y nunca va un rico? Nunca ha ido un rico a la pena de muerte. ¿Estarías de acuerdo aún así? ¿Cómo? Si te demuestro que hay estudios que demuestran, que explican que quienes únicos se sientan en la pena de muerte y padecen la pena de muerte y la sufren o son ejecutados, son pobres y nunca son gente de clase alta o ricos, ¿aún así estarías de acuerdo con la pena de muerte? No, porque no tiene nada que ver, como que era somos seres humanos. Pues por eso, pues los estudios demuestran que el 99.9% de las personas que son sentenciadas a pena de muerte son personas de escasos recursos que no terminaron cuarto año y que precisamente casi siempre tuvieron serios problemas en la escuela o también con sus padres. No son los casos de clase alta o rico. ¿Aún así estarías de acuerdo con la pena de muerte? Sí, exacto. ¿Verdad que sí? Como quiera. Ok, muchas gracias, Melanie, por tu llamada. Jennifer, buenas tardes, gracias por llamarme. Adelante, estás aquí en Día a Día. Sí, muy buenas tardes, Jay. Mira, mi opinión es que la pena de muerte no es la opción. Hay que buscar otras vías, ¿verdad? Otros medios de contrarrestar todo lo que está pasando. Hay mucha criminalidad. Pero ¿no cree usted, en el caso de Estefano, que son personas que confesaron, es que queríamos dar un carjacking, queríamos robarnos un carro, era un buen día para robarnos un carro? En ese caso, ¿no piensas que debe aplicarse? Casos especiales como esos, así sí, porque también estamos cansados. Tú sabes, casos que estén comprobados, que la persona diga, sí, yo lo hice. Pero una pregunta, ¿y cómo sabemos que no fue que los policías lo obligaron a decir eso y lo amedrentaron como ha pasado antes, que los policías le dicen, o hablas ahora y dices esto, o en la cárcel nos vamos a asegurar de que tú la pases mal? ¿Qué hacemos?
Bueno, ahí pues de verdad que yo no creo que la policía sea tan corrupta, aunque se han visto casos, ¿verdad? Está difícil, ¿verdad? Policías que han cometido, ¿verdad? Cosas que no deben de hacer, pero sinceramente hay que buscar la solución, porque mira, esta isla está tan llena de crímenes que ya estamos cansados. Y yo le pido Mire, a la gente, le voy a decir algo. miren, hablen, digan lo que vieron un asesinato, miren, hablen, digan la verdad. Gracias, Jennifer. Y que haya Obviamente protección también con estas personas que dicen de los asesinatos y dicen, mira, yo vi, esto fue así, pues que la protejan también, porque la gente no se atreve a hablar Jennifer, por miedo. y te hago una pregunta. ¿Estarías de acuerdo en que la gente y la recomendación de que hablen, aunque cuando lo que pasa es, lamentablemente, que la mayoría de la gente que cuando habla después se siente abandonada por la justicia y está el que mató por ahí en la calle y va y también la mata? Pues ese es el caso, como pasó hace poco, que salió en las noticias, una muchacha de 20 años había participado de testigo y pues la ultimaron los otros días en un negocio y pues eso es lo que está pasando, que no hay protección. Pues exacto, eso es lo que así se que debe de trabajar, la protección para esa persona que habla. pues ok, estoy de acuerdo contigo, Jennifer. Gracias por tu llamada. Mire, gente, por si acaso, Dios te bendiga. busque la cantidad de asesinatos en Finlandia, el país más educado del mundo. Tiene 5 millones de habitantes. ¿Cuántos asesinatos hubo? Menos de 80. Y de hecho fue por un año especial donde hubo más asesinatos que nunca antes por una razón de que hubo un ataque terrorista. Así que, Olga, gracias por llamarme. Buenas tardes. Aquí estás en Día a Día. Ok, gracias a ustedes. Adelante. Gracias por llamar. Ok. ¿Cuál es su opinión? Mira, mi opinión es que la pena de muerte en sí no resuelve ningún problema. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico las leyes son muy frágiles. Meten a las personas presas y a los 2 o 3 años los sacan libres, hayan hecho lo que hayan hecho. Ahora mismo, por este muchacho que mató a Estefano, viciosamente, mira, la pena perpetua, quitándole todos sus derechos. Porque aquí los presos tienen muchos derechos a los cuales no tienen ninguno. Entonces, ¿qué pasa? El que comete un delito se ríe de las leyes. ¿Por qué? Porque tienen muchos beneficios, tienen muchos derechos civiles. Entonces, ¿qué pasa? La pena de muerte no resuelve, pero si los meten presos, ¿quién es el que va a pagar por ellos? El pueblo, porque salen caros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, que hagan una prisión de Alcatraz por allá y los lleven por allá todos esos que cometen asesinatos viciosamente. Muchas gracias, Olga. Son los jóvenes los que están pagando. Olga, muchas gracias. Gracias por su llamada. Brenda, ¿cuál es tu opinión? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Tu opinión? ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte, Brenda? ¿Estás al aire? Ok, mira, esto es un tema que es bien contradictorio realmente, porque pues, bajo la doctrina de Dios y los principios religiosos, realmente no estuviera de acuerdo. Pero estoy bien de acuerdo con Jay cuando realmente él indica y dice que realmente son los pobres los únicos que van a la pena de muerte. Pero en cuanto a esto, es que realmente deberíamos poner la pena de muerte y que todo el mundo me perdone a los políticos, al tribunal, a todas estas personas que son realmente correctas, porque sinceramente estamos viviendo en un país donde hay tanta criminalidad y los que estamos muriendo realmente son los pobres, como dice Jay, son los de bajos recursos. Y todas esas personas que hoy por hoy son delincuentes es porque tal vez la misma sociedad son los que los han creado así, porque ahora mismo los programas, muchos programas de televisión, y no estoy hablando de ustedes, sino otros en particular, que muestran en la televisión. Brenda, gracias por tu llamada y me permites entonces con tu llamada terminar mi punto. Mire, obviamente todos creemos en que hay gente que no merece vivir. El problema es que el sistema es injusto y se aplica la pena de muerte a ciertos sectores sí, a ciertos otros sectores no. A quien no tiene billete va a pagar a un abogado, difícil le va en los tribunales, lamentablemente, y esa es la triste realidad. ¿Y quiénes son los que no tienen para pagar abogado? Piénselo. Por otro lado, definitivamente, si el sistema fuera perfecto e infalible y no fallara, todos estaríamos de acuerdo con la pena de muerte. El problema es que hay casos de personas que han confesado un asesinato, dicho hasta los detalles, y después resultó que era falso. ¿Se acuerdan del caso de Lidia Echevarría? Como mandaron a matar a Luis Vigoró. ¿Se acuerdan que el primer testimonio era falso? Fue una mentira e iban a meter preso a gente que no, resultó que no eran los verdaderos asesinos. Y después vino otro y dijo, sí, fuimos nosotros, no fueron aquellos. ¿Se acuerdan? Eso pasa mucho más de lo que usted se imagina. Además, no ahorramos dinero.
Los estudios demuestran que es más costoso el proceso de pena de muerte que la cadena perpetua. Todos los estudios en todos los lugares del mundo, las jurisdicciones con menos asesinatos, y aquí termino, del mundo, todas, son las jurisdicciones más educadas. Si aportamos a un departamento de educación eficiente, no va a hacer falta ni la pena de muerte. Muchas gracias. Dagmar y Davis, adelante.